Del asambleísta Javier Jurado, el asambleísta Enrique sostuvo que se necesitan leyes para que agricultores accedan a créditos sin trabas. No podemos dar paso a un informe si tiene vicios de inconstitucionalidad. En el uso de la palabra ya el asambleísta Jurado. La producción nacional, base de la economía local, base de las exportaciones, generador de divisas, desatendido y vulnerable como ningún sector en este país. Más aún con un ministro que ya no hay ni que hablar, goza de primero una ignorancia educada y de una incompetencia sobrevalorada. Por supuesto que el sector agropecuario necesita de normas, necesita el fortalecimiento de la norma para poder producir más y mejor, pero no solo es generar códigos y en ese código, como si fuera un saco de basura, meter todo lo que sirve y no sirve para generar una normativa que no ayuda en nada al sector agropecuario. Es por eso que respaldamos el archivo del Código Orgánico Agropecuario, que además de tener vicios de inconstitucionalidad, no supera el problema que hoy tiene el agricultor ecuatoriano. Y el agricultor ecuatoriano vive problemas multidimensionales, desde poco acceso a educación, salud, empleo, y por otro lado, también goza de una baja productividad. ¿Y cómo supera de esa baja productividad? Tienes que generar condiciones, y esas condiciones se generan a través, sí, de normativa, pero al mismo tiempo de inversión y políticas públicas integrales que mejoren esas condiciones. Uno de los problemas que tiene el productor, el pequeño productor agropecuario de este país, es que cada vez produce menos, hablando también, por otra parte, de lo que pasa con la edad promedio del agricultor ecuatoriano, que ya supera los 55 años de edad. No hay un recambio generacional en el campo ecuatoriano y es por eso que tenemos que generar políticas públicas para que esos jóvenes vean al campo, al sector agropecuario como una oportunidad, como un verdadero negocio y no abandonen creando un éxodo migratorio hacia las grandes ciudades o hacia otros países que hoy es una de las nuevas modas. Por ejemplo, en el cantón Bucay, en el cantón Cumandá, provincia de Chimborazo, el éxodo migrante ha aumentado en casi un 25%. Tenemos que generar normativa, por supuesto, pero si no se respeta la actual normativa, ya hablábamos de la soberanía alimentaria, y existe una ley de soberanía alimentaria que no la ha respetado el actual ministro, y por ejemplo hizo el acuerdo 097, eliminando el 316, que eran acuerdos que limitaban la posibilidad de importaciones de productos que compitan directamente con los productos que se producen en el Ecuador. Y uno de los problemas es que muchos legisladores acudieron, o algunos legisladores acudieron al Ministerio de Agricultura para que se derogue el acuerdo 097 y se hizo el acuerdo 022, sin dejar insubsistente el 316. Y eso de ahí causa primero que el ministro haya cometido una grave falta y por otro lado, el acuerdo 022 no se distorsiona del acuerdo 097 y sigue permitiendo las importaciones, por ejemplo, de leche en polvo, que en este país se aprobó la importación de 20.000 kilos de leche en polvo. Y eso no lo dijo el señor ministro en la lectura rápida sobre su informe a la Asamblea Nacional, al pleno de esta Asamblea. Y es por eso que el sector agropecuario demanda de cambios profundos. Y yo no puedo decir, y esta bancada que representa el sector agropecuario, no puede decir que regresamos la mirada al campo, porque nosotros vivimos con la mirada en el campo. Nosotros venimos del sector agropecuario y por eso necesitamos que el sector agropecuario mejore esas condiciones, las condiciones de productividad. Y para eso se deben de implementar medidas de política pública que tengan, por ejemplo, mejoría en el crédito. ¿Cuánto se ha hablado del crédito al 1% o crédito de oportunidades? Y ese crédito cada vez es más limitado y cada vez va reduciéndose más la entrega del crédito y cada vez se van tomando en cuenta otros parámetros a tal punto de que ya no se entregan $5.000, sino $1.000
al 1% a 10 años, cuando realmente se entregaba crédito o la idea en el acuerdo del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y el presidente de la República, Guillermo Lasso, era otra, era generar crédito al 1% en todas las instancias. Pero lastimosamente se generó un crédito limitado para un segmento político, el cual no solventa el problema que hoy tiene el sector agropecuario. Por otra parte, el campo ecuatoriano necesita de investigación, y yo sí discuto muchísimo cuando se reducen los presupuestos, y muchos legisladores de otras bancadas apoyaron la proforma presupuestaria del presidente Guillermo Lasso, donde se redujo el presupuesto de investigación agropecuaria y se quitaron los fondos FIASA, que eran fondos destinados para la investigación en el campo. Hoy más que nunca, el campo demanda de investigación, demanda de datos exactos para poder producir de manera eficiente. El campo demanda de eficiencia y hoy más que nunca el campo demanda de nuestra ayuda. Compañeros legisladores, tenemos que legislar a favor de los sectores vulnerables, aún más del sector agropecuario que mantiene y solventa la soberanía alimentaria de este país, que debe ser un bien preciado por todos nosotros, que está escrito en la Constitución, pero no solo debe de quedar en palabras. Tenemos que generar políticas públicas eficientes y no generar tapahuecos o tapabaches que no son políticas públicas de Estado, son políticas públicas de gobierno. Y en el gobierno de la Revolución Ciudadana sí se invertía en el campo. Se generaban presupuestos sobre los 200 millones de dólares que contribuían con la generación de proyectos, como el proyecto PIDACE, como el proyecto PITPA, como el proyecto Café y Cacao, que el ministro de Agricultura tomaba como si lo hubiera hecho él. El proyecto Café y Cacao es un proyecto de la Revolución Ciudadana. Tenemos que generar ganadería sostenible, ganadería eficiente. Y es por eso que hago un llamado a ustedes a no caer en el populismo legislativo y generar cualquier tipo de norma con tal de satisfacer la necesidad momentánea de un sector. Muchísimas gracias, compañeros legisladores.